Bien, por último vamos a iniciar con o complementar, porque ya vimos de materias previas varios métodos y varias cuestiones sobre la estabilidad del sistema. Vamos a analizar entonces la estabilidad de sistemas de tiempo discreto. Nosotros ya mencionamos en la clase anterior que si nosotros tenemos un sistema de tiempo continuo que puede ser estable o no, supongamos que fuese estable, al discretizarlo dependerá del método en qué tipo de sistema se convierte. Hay métodos que mapean todo lo estable, lo inestable y lo inestable, hay métodos que no. Entonces, una vez que hagamos la conversión y que elijamos el método y que tengamos el valor de h, deberemos determinar si ese sistema discreto es estable o no. Además, recuerden que esto es solamente el sistema. Después vamos a tener que agregar el controlador que nos va a permitir, si el sistema no fuera estable, estabilizarlo. Si el sistema tuviera una respuesta de velocidad lenta, me permitiría a mí obtener un sistema más rápido. Pero bueno, en principio vamos a ver qué pasa con la estabilidad. Después estas herramientas las podemos aplicar a la estabilidad de lazo cerrado y podremos ver si existe un método como el método de Nikis que me permitiría a mí con el lazo abierto ver la estabilidad del lazo cerrado. Bien, consideremos entonces que un sistema va a tener una estabilidad asintótica, en el caso del ETI, si todos los autovalores propios de la matriz phi están dentro del círculo unitario. Entonces, si nosotros ya discretizamos y obtuvimos la matriz phi, calculamos los autovalores y si los autovalores están dentro del círculo unitario, el sistema va a ser asintóticamente estable. Si no lo fuera, tendríamos que ver qué estrategia de control usaríamos para cambiar esos autovalores y obtener un sistema que sea estable. Porque en la práctica no nos serviría tener un sistema para algún propósito útil que sea inestable. También tenemos la definición de estabilidad vivo, o sea, de entrada acotada, salida acotada. Y ese método lo vamos a utilizar en algunos casos específicos donde sea más útil probar que con una entrada acotada la salida es acotada. Bien, entonces vamos a ver cuáles son los métodos o las pruebas de estabilidad que podemos tener. El cálculo directo de los autovalores, los métodos basados en las propiedades del polinomio característico, el método del lugar de las raíces, el criterio de Nikis y el método de Lyapunov. Luego hay algunas variantes, algunas pequeñas herramientas que nos permiten resolver esto. Una de ellas es lo que se llama como criterio de Jury. Ustedes recuerdan de sistemas de control el criterio de Root. El criterio de Root nos establecía un método y a partir de ese método, en función de dónde estaba la primera fila de ese arreglo y si después no había cambio de signos, determinar si habían o no raíces con parte real negativa. Nosotros acá lo que tenemos que analizar es si hay raíces en el exterior del círculo unitario y en el interior. En función de eso determinaremos la estabilidad del discreto. Entonces el método no es exactamente igual y su versión de tiempo discreto se llama criterio de Jury. Es un poco más complejo de calcular, pero lo vamos a presentar. Bien, de todas maneras, antes les quiero mencionar que ustedes pueden hacer uso de la transformación bilineal desde S a Z o de Z a S. Yo podría convertir el polinomio P de Q o P de Z en un P de S en función de la transformación bilineal, analizar ese polinomio resultante con el criterio de Root y en función de eso determinar los parámetros o la estabilidad del sistema. Si no quiero hacer esa conversión, tengo que recurrir a este arreglo, ¿sí? Donde obviamente tengo que ordenar el polinomio P de Q en función de A0 por Q a la n, A1 por Q a la n-1 hasta AN, y luego completo desde A0 hasta N, de A1 a N-1 hasta acá, y luego una vez que termino empiezan a aparecer los alfa 0, alfa 1, alfa n. Esos alfa se calculan en función de
la ecuación que tenemos acá a la derecha, lo mismo que los A sub k faltantes. Bien, si todos los A sub k a la k son positivos, entonces la ecuación característica tiene todos sus polos dentro del círculo unitario. Si no hay ninguna A sub k 0 igual a 0, entonces el número de los A sub k sub 0 menores que 0 es igual al número de raíces fuera del círculo unitario. Es decir, el método dará un resultado similar, en este caso comparando con el interior y el exterior del círculo unitario. Pero el cálculo es un poco más difícil, ya que hay que hacer toda esta evolución de los A y de los alfa. Bien, una consideración también que podría hacer es analizar qué pasa con la respuesta en frecuencia de un sistema muestreado. Entonces, si el sistema tiene una respuesta en frecuencia, h de a la j omega, yo a omega continuo lo convierto con w por h y voy a poder obtener la respuesta del discreto. Si tengo la respuesta en frecuencia de un sistema, lo que puedo hacer es aplicar el criterio de Nikic. El criterio de Nikic lo que me va a establecer es que si realimentamos un sistema en forma negativa para una función g de z de la forma b sobre a, que ya tiene P0, número de polos fuera del círculo unitario, entonces el número de polos inestables del lazo cerrado, P sub c, fuera del círculo unitario, está dado por la ecuación Pc igual a n más P0, donde n es el número de vueltas o de giros en el sentido de las agujas del reloj alrededor del punto -1 de la gráfica de g de z, es decir, de la forma polar, donde z recorre una trayectoria cerrada, como se muestra en la siguiente figura. Y acá viene la diferencia con el criterio de Nikic en tiempo continuo. En el criterio de Nikic en tiempo continuo, yo lo que hacía es que tenía todo el semiplano izquierdo, o el semiplano derecho, era lo que quería ver si habían polos o no, y era lo que quería mapear. Entonces, tomaba todo el semiplano derecho, recorría el eje j omega, el r infinito, el menos j omega, y de esa forma veía la estabilidad. Acá, como el problema es distinto, yo lo que necesito saber es si hay polos en el exterior del círculo unitario, entonces tengo que tomar toda esta región que está acá, es decir, entre la curva de módulo 1 y la de radio infinito. ¿Sí? Esa región, esa curva que yo estoy viendo acá, que va de los segmentos 1, 2 hasta el segmento final, es la que voy a tener que mapear para analizar la estabilidad en el criterio de ruta. Con lo cual, en principio parecería un poco más difícil. Pero nuevamente, si yo hago el módulo de z igual a 1, en realidad lo que estoy recorriendo acá es la respuesta en frecuencia. Si considero el infinito o este punto de acá, debería tener ciertas rectas y a partir de ahí podría hacer el cálculo del líquido. Otros criterios que se pueden aplicar de manera análoga son el de método de margen de fase y margen de ganancia, donde ambos tenían que ser positivos para que el sistema sea estable. Podríamos mapear el sistema con z igual a e a la j omega, recorriendo el 0 a 2pi, y a partir del diagrama de respuesta en frecuencia determinar cuánto valen el margen de fase y margen de ganancia. Este método también se aplica, igual que en el caso continuo, si el sistema lazo abierto es estable. Si el sistema lazo abierto es estable, entonces P0 es 0 y el número de polos de lazo cerrado es n. Si no, no puedo aplicar este método que estoy viendo acá. Y de esa manera, en forma general, vimos cómo discretizar sistemas continuos en el espacio de estados, cómo ver la función de transferencia y cómo analizar la estabilidad, pensando en la forma o el método que voy a usar para discretizarlo y en que voy a realimentar, en principio, si analizo el criterio de Nikic, la salida. Con esto concluimos la sección de conversión de sistemas continuos a discretos y el análisis de estabilidad.
Muchos de estos conceptos, como verán, están directamente relacionados con los temas previos de señales, DCP y sistema de control, con el agregado de la conversión de acuerdo a diferentes métodos entre el discreto, el continuo y el discreto. En las secciones siguientes, en las unidades siguientes, vamos a ver cómo diseñar controladores una vez que tenemos el sistema discretizado, y en particular vamos a comenzar con algo muy interesante que es el diseño de controladores en el espacio de estados, para lo cual vamos a tener que analizar si un sistema realmente se puede controlar a partir de la información que tenemos de la matrices phi, gamma, c y d, y si lo podemos hacer, qué necesitamos para poder hacerlo.